Renovación Carismática Católica de Arequipa, Grupo de Oración Señor de la Divina Misericordia de la Capilla de Santa Rosa, Mariano Melgar, Arequipa. Hoy lunes 12 de octubre vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Y para eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo que nos enseñe su palabra y nos haga dóciles para poder vivirla. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje bíblico encontramos al Señor Jesús enseñando rodeado de gente. El Señor les dijo: esta generación es una generación perversa. En otras versiones de la Biblia se usa el término malvada. Al decir generación, lo repite por 2 veces. Se refiere a las personas de su tiempo, aquellos de su época, es decir, sus contemporáneos. Y esas personas son las mismas que se les puede considerar como testigos del ministerio mesiánico del Señor, pues son ellos los que han visto y oído las prédicas de Jesús, la multiplicación de los panes, sanaciones, diversidad de milagros. El apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 21, versículo 25, dice que Jesús hizo tantas cosas que el mundo entero no podría contener la cantidad de libros que se podrían escribir de todas las cosas que Jesús obró. Sin embargo, la generación que vivió en la época de Jesús no creían en él, sino que pedían señales y signos al Señor. Es interesante notar cómo el Señor repite la palabra señal por 3 veces. Dice: pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Algunas versiones utilizan la palabra signo. Entonces, ¿qué significa esto de pedir señales y signos a Dios? En nuestro tiempo también habrán personas que piden señales y signos al Señor. Ciertamente, en nuestro tiempo hay quienes han hecho del cristianismo una especie de espectáculo y a sus seguidores prometen signos, señales, prosperidad y cosas semejantes. Sin embargo, ¿de dónde viene esta conducta de pedir signos, señales al Señor? Pues es una conducta que viene del diablo. Y así lo podemos encontrar en la Biblia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, encontramos al Señor siendo tentado en el desierto. ¿Y cuál es la fórmula que utiliza Satanás para tentar al Señor, es decir, para pedirle signos y señales? Utiliza la forma condicional, es decir, aquí en el versículo 3, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. En el versículo 6, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. A esta forma de hablar se le conoce como modo condicional. Significa que cuando pedimos signos y señales al Señor, estamos condicionando a Dios a que haga nuestra voluntad, a que demuestre algo que nosotros le pedimos. Esta es una actitud abiertamente rebelde y anticristiana que todo buen cristiano no debe practicar. En nuestro tiempo vemos que hay muchas personas
que cuando se les predica el Evangelio también piden signos y señales. Por ejemplo, si Dios existe, entonces ¿por qué no se acaba la pandemia? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué no se acaba la pobreza? Si Dios existe, entonces ¿por qué yo no me saco la lotería y cosas semejantes? Jesús en el pasaje bíblico está molesto y acusa a su generación de perversa, porque ellos le piden señales, porque el Señor claramente sabe y conoce que esa conducta, esa actitud procede del maligno y revela una actitud malintencionada y anticristiana. Pues bien, una vez aclarado este asunto, vamos a retornar al pasaje bíblico objeto de nuestra reflexión de hoy. Vamos al versículo 30. Allí encontramos al Señor mencionando al profeta Jonás. Jonás fue un profeta enviado a la ciudad de Nínive a predicar la conversión. ¿Y por qué dice Jesús que Jonás fue un signo señal para los ninivitas? Fue el signo del llamado de Dios a la conversión. Dice la Biblia que los ninivitas oyeron la prédica de Jonás y se convirtieron. Hicieron penitencia desde el rey hasta los animales, y el Señor perdonó sus pecados. Y sin embargo, en el Evangelio Jesús es más que un simple profeta. Jesús es el Hijo de Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, y sin embargo sus contemporáneos no fueron capaces de creer en él. Luego el Señor nos menciona a la reina de Saba o reina de mediodía. Esta reina, según el Antiguo Testamento, vino desde tierras lejanas, cruzando el desierto, haciendo un largo viaje, trayendo numerosos y valiosos regalos, solamente para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Sin embargo, Jesús es más que Salomón. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Él es el verbo de Dios. Es la sabiduría encarnada. Y es más que el rey Salomón, pues Jesús es el rey de reyes, es el Señor de señores. Y sin embargo, los de su generación no le creyeron, no fueron capaces de escuchar sus palabras verdaderas y llenas de sabiduría, su palabra viva, y más bien le pedían señales, signos, siguiendo una inspiración maléfica de rebeldía contra el Señor. Y en nuestro tiempo la palabra de Dios también está vigente, ahora y en todos los tiempos, especialmente ahora, pues entre nosotros existen personas que también pertenecen a la generación perversa de la cual el Señor hablaba. Hay gente que rechaza abiertamente la palabra de Dios y antes de reconocer su pecado, su debilidad y maldad, piden señales a Dios en una actitud abiertamente anticristiana, y nosotros eso lo podemos comprobar cada día, no solamente ante la prédica del Evangelio, sino también en personas ligadas a los medios de comunicación, al gobierno, a las autoridades. En nuestro tiempo, Jesús está presente con nosotros. Nosotros los cristianos no necesitamos ninguna señal, no necesitamos ningún signo, ninguna prueba de la existencia de Dios y de la presencia de Cristo, ya que Él está con nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad a través de la Eucaristía. ¿Qué más señal quiere la gente de Dios? El Señor en Mateo 26 nos enseña sobre la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, beban de ella todas, porque
todos y todas, porque esto es mi sangre. La misa es el milagro más grande que todo cristiano puede tener para ser partícipe de la vida de Cristo Jesús. Finalmente, quien encontró a Jesús vivo en la Eucaristía nunca pide señales ni signos a Dios, porque con Jesús sacramentado ya lo tenemos todo. Él es la plenitud de Cristo en nosotros y entre nosotros. Hermanos y hermanas, estamos en un tiempo de ayuno eucarístico y que este tiempo nos sirva para que anhelemos al Señor sacramentado y podamos volver a Él con mayor ímpetu, con mayor vehemencia. Entonces esta semana anunciemos al Señor y también reflexionemos sobre el misterio de la Eucaristía, de la presencia sacramental de Cristo Jesús. Enamorémonos de Jesús sacramentado, pues Él es el único y verdadero signo que todo cristiano necesita para estar en comunión perfecta con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Durante esta semana participemos de la misa, hagamos nuestra comunión espiritual, no descuidemos nuestra vida espiritual, leamos la Biblia, meditemos en ella, hagamos nuestras oraciones personales y en familia, evangelicemos, intercedamos unos por otros y anhelemos el tiempo en el cual podamos volver a estar frente a Jesús sacramentado y tener nuestra comunión con Él. Que el Señor nos bendiga y nos cuide. Hasta el próximo lunes.